A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Dialogando con el Pueblo para la fecha de hoy, ya casi, en el límite del mes de agosto, y como siempre nosotros nos preparamos para poder hacer análisis, explicación de los temas más importantes que se han generado ya despidiendo el mes patrio, el octavo del 2024, y dándole la bienvenida al mes de la primavera, como es conocido, aniversarios de Santa Cruz, aniversarios de Cochabamba, que nosotros lo vamos a reflejar de distinta forma y manera. Hay muchos temas que se han dado en estos días y en esta última semana del mes de agosto, avances importantes en el diálogo nacional por la economía y la producción, que se ha tenido puntos importantes de avance y lo ha dado el Ministerio de Economía en poder tener esas vías de desarrollo y los puntos que se van cumpliendo poco a poco. De la misma forma, en estas semanas hemos tenido un avance importante en el gabinete agropecuario, donde vamos a tomar también hincapié en este programa para poder informar a la población cómo se viene avanzando, porque de forma paralela el gabinete agropecuario viene de la mano de esta batalla y lucha que estamos haciendo absolutamente todos los bolivianos para poder acabar con el tema de la especulación de precios que está pero bastante latente en algunos mercados del país. Han salido operativos, han salido municipios, han salido viceministerios a poder controlar, y vamos a tocar estos y más temas, sin olvidarnos ya en la parte final hablar del censo de población y vivienda y el dato poblacional que se ha dado a conocer en las últimas horas, donde todos los bolivianos al 23 de marzo del 2024 hemos alcanzado 11.312.620 habitantes, donde Santa Cruz es el departamento que más creció y es el más poblado de nuestro país. Vamos a estar desglosando esto como tiene un trasfondo muy importante a través del programa en esta mañana, a través del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios y de la misma forma a través de las RPOs y Red Patria Nueva, sistema satelital, la página web, redes sociales en Facebook, RPOs Bolivia nos encuentra para que pueda tener el reprise de este programa. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados de forma virtual y también de forma presencial que tenemos para este programa. En primera instancia está el ingeniero Winston Juli Martínez, quien es director general del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa en esta mañana. Quien habla es el director general ejecutivo. Aquí predispuesto a responder a las preguntas y absorber las dudas de la población en cuanto al trabajo que viene realizando el INIAF en lo que concierne a la investigación e innovación. Muy bien, de la misma forma enseguida se va a estar conectando la senadora Ana María Castillo, que vamos a hablar también de los temas de coyuntura y los avances que tiene el gobierno en diversos temas, y obviamente hablando del censo de población y vivienda. Empezamos con el director del INIAF, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. Director, a lo largo de estos días el gobierno central se ha reunido con muchos sectores económicos, empresariado privado, pero también el gabinete agropecuario ha tenido un papel importante. Esto para los estudios y viabilización de utilización de biotecnología. ¿Qué avances se tiene? ¿Cuáles han sido los negocios? ¿Cuáles han sido las negociaciones, que se ha tenido por parte del INIAF? Porque también es un elemento de investigación importante en territorio, hablando de soberanía en esta tecnología. Bien, efectivamente hemos venido participando en el Comité de Bioseguridad
como brazo técnico del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Cabe indicar que mediante el Decreto Supremo 24676, que reglamenta y regula la aprobación de los organismos genéticos modificados, que es el reglamento de bioseguridad, avala a 5 entidades para aprobación. Ahí tenemos la cabeza de sector, es el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Economía Plural y las universidades. Este comité de bioseguridad es el que recibe la solicitud de alguna autorización de algún OGM o organismo genético modificado, y tal es así que en la gestión 2022 se recibió una solicitud para aprobación de soya del HB4, en la cual el INIAF interviene como brazo técnico, ¿no? Nosotros como brazo técnico hacemos la evaluación en campo, o sea, la producción y el desarrollo fenológico. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua hace una evaluación al medio ambiente, impacto ambiental. El Ministerio de Salud al riesgo en salud, ¿no? Entonces, en ese marco es la participación del INIAF dentro del Comité de Bioseguridad. Ya, sin embargo, hemos participado en estas reuniones, en los gabinetes con ANAPO, que ha sido la empresa solicitante, con los productores allá en San Julián, analizando y dando también algún criterio para la liberación de estos eventos que allá la población y los productores demandan. En ese sentido, se ha quedado en dar alguna salida a los productores de soya. Lo que se quiere es viabilizar y resumir el tiempo de evaluación en soya principalmente, y hemos visto la posibilidad de abreviar los estudios en campo a 2 campañas, porque en el primer protocolo estaban a 4 campañas, pero también vale la pena diferenciar, ¿no? La solicitud que ellos enviaron el año 2022 es para consumo, ¿no? Aprobación del HB4 soya para consumo. Cuando es para consumo, el reglamento dice que se debe hacer una evaluación más exhaustiva porque va a ir destinado al consumo humano. En este caso, la última que presentaron los productores, se está viendo la posibilidad de que se abra para la producción de biocombustible o la materia prima para el biocombustible, y se estaría analizando la posibilidad de abrir para el HB4 y para Intacta solamente para la producción de biocombustible, no tanto así para consumo. ¿Ya? El año 2022 ANAPO presenta para consumo, entonces esto lleva su tiempo, son 4 campañas de evaluación en campo, ahí viene el análisis de riesgo a la salud, análisis de riesgo ambiental, pero este último mes, estas últimas semanas, hemos tenido la presión de admitir la evaluación de otros eventos, en este caso el Intacta, con sus variantes, son 4 variedades del grupo Intacta, para lo que es la producción de biocombustible. Entonces hay que diferenciar esos 2 grandes grupos, ¿verdad? Entonces nosotros como parte técnica de parte del Comité de Bioseguridad estamos realizando los análisis, las pruebas. Justamente el día de ayer iniciamos la tercera campaña, la siembra de la tercera campaña del HB4 en Santa Cruz, que es una semilla que tiene alta productividad, es resistente a suelo a sequía, o sea, tolera déficit hídrico y también al glifosato, que es un herbicida. Entonces esa semilla se está evaluando. Lo que se está evaluando ahorita en campo, que estamos en la tercera evaluación, es para consumo, ¿ya? Lo que discutimos en estas mesas económicas ha sido la liberación de otros 2 eventos, pero para la producción de biocombustible. Muy bien, muy bien. Entonces, hay que tener importante esta diferenciación para esta situación de los productores que se va a priorizar para el tema del biocombustible. ¿Esto en vista a las plantas procesadoras, director?
Sí, bueno, hay dos parámetros. Uno es la necesidad de la materia prima, por eso se ha abierto esa posibilidad. Pero también es que la soya no es un recurso autóctono boliviano, o sea, no es una variedad nativa, porque cuando introducimos un organismo genético donde seamos centro de dispersión genética o variedad nativa, alteramos la genética del cultivo. Entonces eso está prohibido por norma, ¿no? No lo podemos hacer. Y en este caso, la soya no somos centros de origen, entonces sí se está dando, se está abriendo para evaluar estos cultivos o esta variedad de soya y poder facilitar la aprobación o la facilidad al productor para que pueda obtener esta semilla. Director, cuando usted habla al respecto de poder ayudar esto en el déficit hídrico, ¿cómo estamos en las situaciones rurales cuando visitan los lugares, recolectan las semillas, están en la producción en las áreas rurales? Es una situación de crisis climatológica mundial, pero ¿en qué nivel estamos en Bolivia, ustedes que recorren todo el país? Bien, el cambio climático en los últimos tiempos ha ido cambiando, ¿no? La variación climática afecta tanto hasta el hecho de que algunas áreas donde eran zonas de alta productividad, ahora por el cambio climático ya hay que pensar en otro tipo de cultivos y esto lo llamamos como resiliencia, ¿no? O cambio climático o adaptabilidad. En áreas extensivas de cultivo, por ejemplo, en la región de Santa Cruz, donde están las comunidades o los municipios de Cuatro Cañadas, San Julián, hay una agricultura extensiva e intensiva a la vez. Hay déficit hídrico porque también no hay cobertura boscosa, ¿no? Si bien el pequeño productor tiene unas 100 a 200 hectáreas, ¿no? El pequeño productor de esas regiones, no se ha considerado proyectos o opciones técnicas de que por lo menos en los linderos deberíamos tener árboles, ¿no? Usted sabe, o la población sabe, que el árbol es el que recicla el CO2, acumula carbono también, pero participa en el ciclo del agua, ¿no? Si no tenemos cobertura boscosa no va a haber agua. El problema del cambio climático lo venimos produciendo nosotros mismos, ¿no? Entonces es bien importante que a la par de dar opciones de mejora de semilla o semilla de alguna cierta característica, debemos vincular con proyectos de mitigación de impacto ambiental, porque no puede ser que sigamos siguiendo una tecnología con un protocolo de producción, pero no consideremos la cobertura boscosa, que es bien importante para garantizar el agua. Bueno, eso es lo que sucede en la agricultura extensiva. Por este otro sector del valle y de los yungas, podríamos hablar del subtrópico, donde ya se tiene épocas marcadas, época seca y época de lluvias. Ahí sí podemos, bueno, se ha venido trabajando en proyectos agroforestales, por decirle, donde se asocia lo que es el café con alguna especie forestal, por ejemplo, cacao con alguna especie forestal. Se garantiza árboles en linderos. Eso es para mitigar el impacto y el riesgo a sequía. Pero eso se puede hacer con productores pequeños, donde lo máximo de terreno tienen unas 10 a 15 hectáreas, ¿no? En ese sentido hemos venido trabajando con el proyecto Café, por ejemplo, el proyecto Cacao, que se ha trabajado en lo que es diseño de parcelas bajo un sistema agroforestal, justamente para cubrir o para garantizar los ojos de agua, las fuentes de agua, ¿no? Sin embargo, hay que seguir trabajando porque como son productores que vinieron de zonas altas a zonas bajas, eso era en la época de los 60, 70, la costumbre a un inicio era todo monocultivo. El primer cultivo que ingresaba era el arroz, ¿no? Y el arroz tenía que estar en suelo bien despejado, ¿no? Ahora eso ha cambiado. Ahora en estas regiones se conservan los recursos forestales de alto valor, ¿no? Se asocia con un porcentaje de sombra, ¿no? Entonces nosotros hemos venido trabajando con el programa Cacao Café en ese sentido, ¿ya? Ahora, nosotros como INIAP, no sé si vale la pena hablar también de cómo hemos ido trabajando en esto de la obtención de variedades, semillas, en los diferentes programas que tenemos, Para ¿no? dejar de ser monocultivistas.
uno es para eso y para generar nuestra propia semilla, ¿no? A ver, nosotros tenemos ahora en curso un proyecto de biotecnología, pero biotecnología vale la pena aclarar, es un área muy amplia. No es solamente organismos genéticos modificados. Cuando hablamos de biotecnología, hablamos de mejoramiento de plantas, hablamos de eh, cruces, limpieza varietal, injertos, ¿no? Cruces alógamas, hablamos hasta de mutagénesis podemos hablar, pero sin hacer transgénico. Pero la parte de transgénico también involucra. Sin embargo, como nosotros tenemos una gran diversidad genética en Bolivia, la idea no es en trabajar en OGMs con los cultivos autóctonos que tenemos, ¿no? Y más bien es protegerlos. Entonces estamos trabajando en esa línea, tenemos ya un proyecto que está en curso de su validación y de su aprobación. También vale la pena recalcar o informar que en el marco de las funciones del INIAF, que es investigación e innovación, es responsabilidad nuestra y del Estado garantizar los recursos genéticos nativos que tenemos. Como le decía, somos un país mega diverso en especies vegetales. Nosotros tenemos un centro de investigación en Toralapa, donde se ha venido cuidando accesiones de papa, más de 3.000 accesiones de papa, por ejemplo, de quinoa, pero los ambientes son pues rústicos, ¿no? Son paredes de adobe, es una infraestructura muy antigua. Nosotros ahora hemos presupuestado, ya tenemos 17 millones y otros 7 millones aproximadamente para que se apruebe. Vamos a implementar el Centro de Recursos Genéticos de Bolivia, fitogenéticos de Bolivia, ¿ya? En Toralapa, en Cochabamba. Entonces, este centro tiene que ser de referencia y además tiene que albergar todo el germoplasma boliviano, ¿no? Cuidarlo, porque si no lo cuidamos, llegan a alguna semilla, ya sea por contrabando o por otros medios, y lo que hace es cambiar la genética de nuestra variedad nativa. Entonces, lo que no queremos que pase eso, y tenemos que conservar este recurso genético, y para eso tenemos el diseño del Centro de Investigación de Recursos Fitogenéticos, ¿ya? Donde vamos a albergar toda esta variedad nativa boliviana. La idea es proteger y no perder la genética, porque en base a esta genética nativa podemos iniciar procesos de mejora genética sin acudir a los organismos genéticos modificados, ¿no? Miren, nosotros, por ejemplo, en el tema maíz y trigo, hemos venido trabajando en los últimos 10 años con justamente organismos internacionales que nos han cooperado en lo que es un financiamiento paralelo a lo que tenemos asignado. Ya, por ejemplo, el CIRAT, el CIMIT de México, COPIA de Corea del Sur, un proyecto de la mejora de arroz. Hemos producido, por ejemplo, a ver, las que más puedo destacar es el INIAF Chasqui, el INIAF Sicurí, el INIAF Genecherú, este último que está adaptado a las condiciones de trópico, ¿no? Entonces estamos hablando de 9 toneladas de rendimiento por hectárea. O sea, nada que envidiar a organismos genéticamente modificados que vienen con, como se lo dicen, ¿no? Cambiada la genética, o hay un cambio en su genética. Nosotros hemos trabajado solamente en selección masal, selección de cruzamientos, y hemos obtenido variedades que están disponibles ahorita a los productores. Sin embargo, nosotros lo podemos producir y multiplicar según la demanda. Ha sido una debilidad del INIAF que no se ha hecho la difusión de todo lo que hemos producido, y es por eso que hay un desconocimiento de los productores. ¿Ya? Sin embargo, ahorita el INIAF Genecherú, por ejemplo, el INIAF Sicurí, se está trabajando fuerte en Santa Cruz, ¿no? Y no es un OGM, sino es una semilla adaptada y mejorada, con mejoramiento genético solamente tecnológico, ¿no?
Es importante porque nosotros estamos en contacto con el director del INIAF, el ingeniero Winston Juli Martínez, en contacto en el programa, explicando un poquito de estos aspectos que son muy importantes para garantizar la soberanía alimentaria. Director, hace poco el presidente, en reunión con CONAMAC, mencionó un dato muy importante que quizá la población no se dio cuenta. Y dijo, años atrás teníamos producto peruano, chileno, en la agricultura en los mercados nacionales. ¿Cómo se ha avanzado aquello para que hoy podamos decir que los productos en los mercados, verduras, frutas, son en un porcentaje muy alto, casi total, de producción boliviana, director? Miren, nosotros como INEAP tenemos un programa nacional de hortalizas, por ejemplo, Ujú. en el cual producimos y hacemos la mejora varietal. Ahí tenemos una variedad de tomate, por ejemplo, es de nacer. Nada que envidiar a las variedades argentinas, a otras que entran de contrabando. Eh, Como le decía, nos falta promocionar. Ahora, ¿cómo trabaja el Ministerio de Desarrollo Rural? Sabemos que tenemos una población muy diversa y cada año se va evaluando cuál es la demanda de la población, en qué productos. En este caso, había sí mucho contrabando en algún momento, donde ingresaba productos de contrabando, ¿no? De la canasta básica, como las hortalizas, la papa, etcétera. Sin embargo, con los proyectos aprobados, por ejemplo, el proyecto de Papayuca, el proyecto Hortalizas, hemos ido garantizando la productividad tanto de semilla como también del producto, de la hortaliza. Nosotros como INIAP solamente hacemos la parte de investigación, pero ahí tenemos otra entidad que es la Institución Pública Desconcentrada de Soberanía Alimentaria, que es el IPDCA, parte también del EMEDRIT, que ellos se encargan de garantizar o de apoyo técnico al productor y que el productor pueda garantizar el producto a las familias, ¿no? Entonces nosotros, como parte de ese proyecto grande, porque ese proyecto grande nos involucra siempre al INIAF porque nosotros hacemos investigación. Sale un proyecto nacional de papa, lo administra el IPDCA, pero la investigación lo hace el INIAF. Un programa de piña lo administra el FONADIN, pero la parte de investigación lo hace el INIAF. Entonces, nosotros con el fondo asignado hacemos investigación, liberamos variedades, garantizamos esa variedad de alta productividad y transferimos a los productores. Entonces, esa cadena, podríamos decir, ¿ya? Y con los proyectos que ha venido implementando el gobierno, hemos podido apalear la dependencia al contrabando, ¿no? Que ahora ya consumimos lo nuestro, ya podemos abastecer. Inclusive yo me atrevo a decir que la demanda de semilla de arroz y de trigo de Santa Cruz y de las zonas productoras, con un pedido previo, nosotros podemos garantizar para las próximas campañas. Pero ahorita no podemos producir semilla porque no sabemos cuál va a ser el destino final, ¿no? Pero si el productor nos dice, nosotros necesitamos para 100 hectáreas tantas toneladas, nosotros como INEAF podemos garantizar la semilla, obvio en convenio quizá con alguna empresa productora de semillas, que aquí tenemos la EPAP, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso depende de cuál es la demanda para que nosotros como INEAF articulemos cómo lo vamos a hacer. Pero la seguridad alimentaria está garantizada con los proyectos que viene encarando el Estado, que viene asignando. Nosotros como INEAF ahorita tenemos 21 proyectos de desarrollo, pero nosotros garantizamos la parte de investigación, ¿no? Y las diferentes otras entidades ya hacen la transferencia al productor y obvio, ¿no? Se sube toda la demanda insatisfecha en cuanto a lo que es la alimentación, ¿no? Además tenemos otros 9 proyectos de cooperación. Prácticamente estamos involucrados en toda la cadena alimenticia, ¿ya? Justamente para apalear esto del agio, del contrabando, ah, y nosotros tenemos que dar salidas inmediatas, porque también se especula mucho, ¿no? Hay veces solamente el indicar algo y que la población se alarme, ya comienzan a especular, a ocultar productos, etcétera. Entonces, la función nuestra es garantizar un producto o una tecnología de alta calidad, en este caso la liberación de variedades, liberación de semillas, eh,
tecnologías validadas que pueden servir para el desarrollo agropecuario, productivo, entre otras. Muy bien. Muy bien. Amigos, estamos en Dialogando con el Pueblo en esta jornada, en este sábado, culminando ya el mes de agosto, dándole la bienvenida al mes de septiembre. Permítanos hacer esta pausa. Al retornar vamos a estar ya en contacto también con la senadora y con el director, porque estos proyectos que lanza el INEAF, que es parte también un brazo operador en tema productivo, tiene una incidencia importante en el tema del censo de población y vivienda que se ha dado a conocer en los días previos, donde se ve que hay una tendencia de movilización y también de preferencia de habitabilidad en las ciudades y en el campo rural. Vamos a hablar del censo de población y vivienda y los datos económicos. Muy bien, retornamos en Dialogando con el Pueblo a través de la señal de Red Patria Nueva, el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, en la señal de Internet, en la señal abierta 91.9 en la ciudad de La Paz, 94.3 también en la ciudad de La Paz, en las señales donde usted nos puede encontrar. De forma inmediata voy a presentar a la senadora Ana María Castillo directamente con una consulta para que también nos pueda en su presentación contar las percepciones al respecto del censo de población y vivienda. Somos en Bolivia 11.312.620 habitantes y las repercusiones son inmediatas y esto abarca a todos los sectores. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por el tiempo dispensado y por la espera. Bienvenida al programa, adelante por favor. De la percepción del censo de población y vivienda y el dato poblacional. ¿Cómo está Marcelo? Buenas tardes, buenos días. Saludar a su persona, por su intermedio, toda la audiencia y por supuesto también a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Teniendo los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas, ahora estamos nosotros convencidos de que hemos crecido, por supuesto, como población boliviana. Y lo más importante, algo destacable en esta oportunidad, habiéndose esto seguido o habiéndose dirigido por instancias internacionales, organismos internacionales, pues tenemos que estar muy orgullosos de todo el procedimiento y felicitar de verdad esta labor, de ese trabajo minucioso y bastante técnico, por supuesto. Hay que felicitar porque los organismos internacionales y por supuesto los bolivianos valoramos este gran esfuerzo y con resultados muy positivos. Claramente lo dijo una comisión internacional de alto nivel que destaca pues este procedimiento que se ha llevado adelante. Estos datos estadísticos preliminares, por supuesto, nos hacen entender de que ya teniendo en cuenta esta radiografía, podríamos llamarlo así, una radiografía de todo el país, nos permitirá pues ahora poder formular propuestas, planificar en cada uno de los municipios, planificar el país como tal. Entonces, creo que hay que considerarlo como algo positivo, óptimo, una valoración muy positiva también que hemos recibido, reitero, de instituciones internacionales importantes como son el BID, la UFA, el CEPAL, etcétera. Entonces, de verdad, valorar grandemente ese trabajo que ha ido realizando el Instituto Nacional de Estadística. También dado a conocer de que Santa Cruz es el departamento más poblado, es quien, bueno, en el podio superaría el departamento de La Paz. ¿Esto era predecible? ¿Cuál es la lectura que se tiene desde la Asamblea Legislativa? Bueno, primero tenemos que estar convencidos como bolivianos que estos datos no tienen que ser utilizados para hacer política. Estos resultados nos tienen que llamar a una verdadera y correcta planificación, pero no a acciones políticas que lo único que pretenden es crear división o crear molestia en la población. Primero debemos estar convencidos de que hemos crecido en cada uno de los departamentos y por supuesto que se esperaba que el departamento de Santa Cruz también crezca, como hemos visto en los resultados, pero esto también se debe a la migración, evidentemente, de muchos ciudadanos bolivianos, potosinos, orureños, paceños, salteños, que han ido pues al departamento de Santa Cruz, quizá por algunas múltiples razones. Sin embargo, pero esto no tendría que ser acá motivo como para poder verse acá como el ganador o vencedor o el que tiene más o el que tiene menos, sino nos tiene que llevar a un correcto análisis
que permita pues mejorar la situación en cada uno de los municipios, que nos permita presentar o planificar de manera correcta, adecuada en cada uno de los municipios, sea Santa Cruz, La Paz, Potosí. Creo que todos como hermanos, como bolivianos, tenemos que tomar estos resultados de la mejor manera posible, siempre con miras a poder mejorar en cada uno de los municipios, plantear proyectos, a planificar de manera correcta. Y bueno, pues Santa Cruz tiene que estar ahora feliz porque obviamente sí, ha crecido en cuanto a número, pero eso no significa de que sea resorte simplemente de Santa Cruz, que no olvide Santa Cruz que también ahí están pues potosinos, están orureños, están paseños, en realidad mucha gente, incluso empresarios que han ido a apostar en este departamento para seguir avanzando. En este ámbito y en estos datos que se ha dado a conocer, la senadora nos habla respecto de planificar el país. Esto también va a servir mucho al tema productivo, director, porque se tiene que trabajar principalmente con las áreas rurales para poder darles la garantía, primero en el trabajo de la producción, principalmente a los campesinos en el trabajo del agro, director. Nos va a servir mucho también estos datos del censo para el área del INEAF y las proyecciones más adelante. Claro que sí. Bueno, a saludar a la senadora Ana María Castillo, mucho gusto. Bien, nosotros como INIAF, obvio que estos datos nos sirven para proyectar, para planificar, pero también nos indican que la migración en Bolivia ha disminuido, en sentido de que había mucha migración a países vecinos y también de manera interna en el país. Sin embargo, los datos nacionales nos muestran que la población ha crecido y se mantienen en sus lugares. Esto también gracias al apoyo en inversión productiva hacia el sector rural, porque con estos proyectos en algunas actividades se está apoyando de manera directa al productor en los 3 pisos ecológicos, ¿no? En el altiplano, valle y trópico, mediante, como le decía, los 21 proyectos que tenemos. Todos tienen influencia en el área rural directamente al productor. Si bien nosotros hacemos investigación como INIAF, el IPDCA, que es una entidad del EMEDRIT, ellos hacen también transferencia de tecnología, el FONADIN. Entonces creo que hemos apoyado bastante al sector productivo, a los productores del área rural, y hemos evitado el problema que existía hace un tiempo atrás, que era la migración, ¿no? A los países vecinos principalmente, Argentina, Chile, pero ahora creo que indirectamente hemos aportado en el desarrollo productivo con estos proyectos tan importantes que se han ido financiando de parte del gobierno hacia los productores, y ahí yo puedo ver que no ha habido esa migración, lo que podíamos esperar. Yo creo que estos datos que has reflejado nos van a dar opciones para hacer proyectos, para mejorar el sistema productivo, las áreas, los lugares donde hay mayor población, menor población, entre otras, ¿no? Una mirada no política, ¿ah? Es lo que se pide con estos datos, es una mirada no política, sino para planificar el país. Es lo que no ha sucedido también, senadora, en la última sesión en la Cámara Baja, al poderse oponer a la inyección de algunos recursos económicos para la realización de algunas obras. ¿Cómo se ve esta mirada de que hay una sintonía por parte del Ejecutivo y una asintonía por parte del Legislativo al momento de poder pedir ese apoyo en los créditos internacionales? ¿Cuál es la lectura que se puede tener al respecto de esta situación en la Asamblea, senadora? Bueno, Marcelo, lamentablemente en estos momentos podemos decir que se han anticipado demasiado las épocas electorales. El calendario electoral para algunos asambleístas se adelantó y ahora lo que hacen es buscar todo tipo de estrategia como para poder crear molestia en la población y para poder también generar caos, para poder generar una debilidad en el gobierno. Y claramente lo han visto como una herramienta estratégica el poder observar, polarizar, obstaculizar la aprobación en la Cámara, en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente muchos asambleístas y ahora con una bancada nueva, una bancada radical que obedece estrictamente a apetitos personales de un grupo, de un señor o de un expresidente,
Lamentablemente, pues estas acciones hacen de que se obstaculice financiamientos internacionales muy importantes que apuntan justamente al desarrollo del país. Financiamientos internacionales que están pues direccionados a grandes infraestructuras, direccionados a la producción misma en el país, direccionados a grandes proyectos en cada uno de los departamentos. Lamentablemente, en este momento no les interesa. Hay una asamblea legislativa, un grupo de asambleístas que hace política con este tema y van continuamente, pues van ellos rechazando, obstaculizando, poniendo trabas. Imagínate, ya habiéndose aprobado en las comisiones esta semana, al presidente de la Cámara de Senadores no le dio la gana de sesionar. Imagínate, hemos esperado la sesión en la Cámara de Senadores lunes, martes, miércoles, jueves, y hoy nos enteramos que el día de mañana tampoco habrá sesión. Entonces, fíjate, están utilizando estrategias tan mezquinas, tan egoístas, y simplemente por apetitos personales y con fines netamente políticos. El trasfondo político que se ve perjudica grandemente al país. Sin embargo, el gobierno va haciendo todos los esfuerzos, pese a este boicot interno, pese a este manipuleo en la Asamblea Legislativa, pese a ese ataque directo e indirecto del expresidente y de algunos sectores, pese a esas maniobras políticas también de sectores de derecha, va haciendo esfuerzos para poder llevar adelante, empujar el caso de todos los bolivianos. Ahora ha sido una gran muestra. En su momento, cómo fuimos nosotros testigos de muchas críticas incluso de esta actividad del censo. El censo fue muy criticado de principio, desconfiaron bastante, pese a que incluso sabían ellos de la participación de instancias internacionales. Sin embargo, ahora podemos ver los resultados. Los resultados nos muestran que, pues, a la cabeza de nuestro presidente, el Instituto Nacional de Estadística ha realizado un trabajo eficiente y no solamente lo decimos nosotros, sino son las instancias internacionales que valoran grandemente ese trabajo positivo del censo. Por consiguiente, nosotros seguimos trabajando, el presidente sigue trabajando pese a todas esas adversidades, sin embargo, pero lamentamos que aún persista esa maniobra política en la Asamblea Legislativa. Ya la gente lo ha mencionado de que el escritorio de Andrónico Rodríguez, sobre el escritorio de Andrónico Rodríguez estaría a más de $1.000 millones de dólares, que afectaría al tema productivo, carretero, teleféricos, salud. Hay varios temas pendientes. ¿Cómo ven eso en la Cámara de Senadores, que afecta no solo a los senadores, no solo al presidente, sino a la población en general? Lamentablemente, Marcelo, existe una maniobra política y guiada a esto desde el trópico, porque el señor Andrónico no tiene la voluntad mínima de llevar adelante las sesiones. Ponen de excusas, imagínate, una de las excusas es decir, no está un miembro del directorio, no tenemos quórum en el directorio. Entonces, son de verdad argumentos tan falacios, argumentos tan malos, que ni siquiera lo hacen, ni siquiera saben mentir bien. Existen ya proyectos aprobados en las comisiones, como tú decías, que benefician a toda la población, a diferentes sectores de la población y a varios departamentos del país. Sin embargo, no existe esa voluntad política, no existe menos pues esa responsabilidad de presidente de la Cámara de Senadores y responsabilidad también de algunos asambleístas. No hay esa voluntad. Lo que ellos ven simplemente es cómo retrasar estos proyectos, cómo perjudicar a la población y generar molestia en la población. Pero afortunadamente, Marcelo, la población se da cuenta de que es una maniobra política la que utiliza, y no es que estén rechazando, obstaculizando o retrasando en la aprobación de estos proyectos porque hay observación, sino es porque ellos no quieren progreso en el país, ellos no quieren que se efectivicen los proyectos en el país, no quieren que se atienda salud, educación, carreteras, no quieren que se efectivice el apoyo a la producción boliviana, porque si ven ellos como una maniobra, si le va mal a este gobierno, pues ahí sí ellos van a querer saltar como los salvavidas o los salvadores de estos problemas. Entonces, da pena decirlo, pero acá existe un boicot interno grande de parte de la Asamblea. Soy miembro de la Asamblea, pero soy testigo de lo que está pasando. Ayer nada más exigía a mi departamento la aprobación de un proyecto de la planta de cemento de Potosí,
Cuando reclamábamos decía, bueno, yo tengo mis plazos, imagínate cómo respondieron, yo tengo mis plazos y voy a esperar a que se cumplan los plazos. Cuando ya está aprobado en la comisión, ellos esperan sus plazos y no queriendo dar agilidad en la aprobación, ya teniendo incluso los informes de manera completa. Entonces, existe ese panorama político acá dentro de la Asamblea, asambleístas que quieren empujar el carro de los bolivianos, que se ponen la camiseta boliviana, pero asambleístas que ya se han puesto firmes y fuertes como opositores radicales y opositores tradicionales que quieren desestabilizar al gobierno a través de esta maniobra negativa, funesta, y lamentablemente el perjuicio va no a nosotros, a los asambleístas, el perjuicio no va al presidente, no va a los ministros, el perjuicio va a todos los bolivianos. Ya mi departamento se ha pronunciado, ha hecho conocer sus quejas e incluso ha indicado de que va a mandar una delegación pues para poder exigir la aprobación. Ya se contactaron con el presidente Andrónico Rodríguez para que él sea serio y pueda considerar una sesión los proyectos donde están ahí paralizados. Sin embargo, estamos a la espera de una respuesta porque ni siquiera acá está presente, no sabemos dónde se encuentra. Hemos hecho la representación, no se lo ve Andrónico Rodríguez, no sabemos dónde está, y así con ocultarse, así con dejar de lado estos proyectos sin sesionar en esta semana, lo que hacemos simplemente es perjudicar al país. Senadora, sabemos que tiene una agenda bastante apretada y es importante su participación tocando estos temas que, bueno, se han dado en esta última semana del mes de agosto. Senadora, le agradezco por su tiempo. Muchas gracias. A usted las gracias, Marcelo. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Director, ¿cómo instituciones del Ejecutivo trabajan a un ritmo con programas incentivando a los productores, al área rural? Se nota el ritmo, pero lamentablemente no está siendo acompañado por parte de otro poder del Estado que no es, que es más bien el legislativo. ¿Cómo se sienten ustedes? Me imagino que comunidad que visitan, les piden explicaciones, pero se intenta explicar esto a la población porque ustedes tienen objetivos, tienen presupuestos, pero hay también recursos que están trancados en ese sector, director. Bueno, nosotros sabemos que el Estado está conformado por un órgano legislativo, un ejecutivo y un judicial. Nosotros en el ámbito del poder ejecutivo somos los que ejecutamos los proyectos aprobados con recurso asignado. Bueno, eso ya se lo trabaja en el legislativo. Nosotros como una entidad técnica que aprovecha o utiliza el recurso asignado, obvio que vamos a tener un perjuicio, en sentido de que no vamos a poder optimizar nuestros proyectos, ya porque todo se basa a presupuesto del Estado, ¿no? Si bien ahorita yo le mencionaba 21 proyectos para el año, estamos cerrando ya la mayoría de los proyectos al año y tenemos que proyectar otros proyectos para próximos años, ¿no? Y eso seguramente es en base al presupuesto asignado, en base al presupuesto que se tiene en TGN. Yo pienso que todas estas trabas de no aprobación de los recursos, de las solicitudes de préstamo, entre otras, va a perjudicar también al desarrollo productivo. Nosotros sí articulamos con el MDID y con otros ministerios a nivel del Poder Ejecutivo, pero en el Poder Legislativo sí hemos tenido algunas dificultades en sentido, a ver, nosotros como INIAF nos gustaría tener por ejemplo, el pago de los servicios ambientales, que ha estado restringido, que necesitamos ahí una ley, ¿no? Algún fideicomiso a un rubro específico para la sostenibilidad de un rubro, de un centro de investigación. Necesariamente para que nosotros queramos cambiar o mejorar algo en el sector productivo, necesitamos del poder legislativo, donde se aprueban en realidad se aprueba todo lo que el presidente va a firmar o lo que nosotros podamos proponer. Entonces, yo creo que a ese nivel específico no hemos llegado, pero sin embargo, sería bueno aclarar y priorizar necesidades que sí se necesitan aprobar en el legislativo, que sí se necesitan sacar un decreto supremo o una ley, ya, por ejemplo, alguna ley de protección, alguna
alguna ley que garantice, no sé, la denominación de origen. Nosotros estamos trabajando fuerte en el tema cacao. Ya nosotros somos centro de diversidad genética de 3 acervos genéticos y necesitamos protegerlo eso con ya sea un decreto supremo, una ley que garantice que este recurso genético es boliviano, que podamos garantizar su denominación de origen. Tenemos los estudios, tenemos todo, pero esto también se aprueba de este otro sector como es el legislativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte de articulación es necesaria e importante, ¿ya? Nosotros trabajamos no solamente con especies anuales, bianuales, también cultivos perennes. Por ejemplo, la parte de cultivos perennes como cacao, café o especies forestales acumulan carbono y ese carbono estamos mitigando impacto ambiental, pero necesitamos una norma, algo que nos permita tener, digamos, un impuesto al combustible, un 0,1 centavo, que nos garantice que con los árboles estamos mitigando, ya absorbiendo la contaminación de los vehículos, pero también que el que compra un litro de gasolina también pague una milésima de esa parte, unos 10, 20 centavos, y podamos generar un colchón, no sé. Nosotros tenemos muchas propuestas, sin embargo, esto se tendría que plasmar en un proyecto de ley, en algo que se apruebe en el legislativo, y eso pues amerita también del conocimiento de nuestros legisladores, ¿verdad? ¿No? La función de nuestros legisladores es también generar leyes, proponer leyes, obvio en concurrencia nuestra, ¿no? Bueno, es lo que yo puedo comentar. Como le decía, solamente nosotros más nos abocamos a lo que son los recursos asignados, y si no tenemos la aprobación de recursos o no se garantiza el presupuesto general de la nación, obvio que podríamos tener problemas en el sector productivo también. Director, en esta última parte, algo que se ha puesto muy de moda es el tema del arroz y el trigo. Tengo entendido que ustedes están trabajando de forma fuerte en poder fortalecer la cosecha y la siembra y la producción de estos dos elementos, el arroz y el trigo. El arroz para el consumo de las familias y el trigo para que después se traduzca o se transforme en pan. ¿Cómo se está trabajando en estas dos especies, arroz y trigo, que bueno, se ha visto bastante petición en estos últimos días? Bien, Bolivia es un país consumidor de pan. No es un producto nativo, podría decir, o no es parte de nuestra tradición, porque eso del consumo de la harina nos han traído los españoles con la conquista, etcétera, ¿no? Pero sí demandamos mucha cantidad de harina y la materia prima es el trigo. Nosotros hemos venido trabajando en el departamento de Chuquisaca, en regiones también del trópico, y hemos ido generando variedades. Por ejemplo, en esta última hemos liberado 2 variedades de trigo, que es el INIAF tropical y el INIAF Okinawa, y el Tropivalle, además. Estas que están con un rendimiento de 2.900 kilogramos por hectárea, ¿no? Y si vemos el promedio de producción del trigo, de la semilla normal que se utiliza, están sobre los 1.800, 1.600, pero la nuestra produce hasta 2.900 kilogramos por hectárea. Entonces, se ha venido trabajando mucho en investigación en trigo. Tenemos variedades liberadas como INIAF. Lo que sí ha sido una deficiencia de gestiones pasadas ha sido la socialización, la difusión de estas variedades a los productores. ¿Ya? Nosotros hemos participado en ferias productivas, por ejemplo, en el Día Internacional o en el Día Nacional del Trigo, donde hemos mostrado estas variedades que hemos liberado, la tropical, la Okinawa, ¿no? La Libertad, en donde hemos mostrado, inclusive hemos entregado a ANAPO, ¿no? Hemos entregado la semilla para que ellos lo utilicen, ¿no? Entonces nosotros tenemos la predisposición de multiplicar semilla, pero esto va con base a la demanda de los productores. No vamos a poder tener rendimientos como en Argentina, por ejemplo, porque las condiciones climáticas en Bolivia son diferentes en lo que concierne al requerimiento de hora sol, por ejemplo, ¿no? Por eso los rendimientos en Bolivia, por más que sigamos haciendo investigación o transgénico, no vamos a alcanzar los rendimientos porque el arroz tiene un cierto requerimiento climático. ¿Ya? Sin embargo, lo que nosotros ofrecemos a los productores son variedades
como le decía, entre 2.900 kilogramos por hectárea mínimamente, que sobrepasan el promedio de rendimiento normal. Eso es en cuanto al trigo, ¿no? Y que valga la oportunidad para hacer la propaganda, y nosotros vamos a seguir mostrando en spots y en conferencias de prensa lo que tenemos como INIAF en lo que concierne a semilla de trigo, ¿no? De igual manera estamos dispuestos a que nos envíen solicitudes y poder garantizar semilla para próximos ciclos agrícolas, ¿no? Podemos producir, pero en base a la demanda de los productores, ¿no? Y ahora tenemos una misión, creo que estamos saliendo la próxima semana con justamente el Comité de Bioseguridad para hacer conocer lo que tenemos como INIAF a los productores de Santa Cruz principalmente, ¿no? Que no sea una opción solamente los OGM, sino también la semilla que tenemos y está hecha en Bolivia, producida en Bolivia, ¿no? Por otro lado, también tenemos y hemos venido trabajando con la semilla de arroz, con este producto que es base de la canasta familiar del consumo alimenticio de la población boliviana. Yeah. Cada boliviano consume entre 30 a 35 kilogramos de arroz por año. Entonces, obvio, hay una demanda insatisfecha ahorita por el agio y la especulación, ¿ya? Sin embargo, nosotros hemos trabajado en mejorar variedades. Hemos liberado, por ejemplo, el INIAF Chasqui, el INIAF Taita, el Sicurí, el INIAF Genecherú. Este último se está produciendo en Santa Cruz, ¿ya? Los productores medianos están produciendo nuestro arroz y es de muy alta calidad, ¿no? Este arroz tiene buen parámetro en aroma, ya en el acabado final también, porque tenemos de los 3 tipos, ¿no? El que es para como lo decimos, para cocinado en graneado, para cocinado así directamente a la olla, hay para diferentes productos, ¿no? Entonces hemos generado también semilla de arroz, como le decía, estaríamos hablando de 9 toneladas por hectárea en el caso de arroz, ¿ya? Entonces igual son rendimientos altos si comparamos con semilla típica o tradicional que utilizan otros productores. Wow. Lo que nos falta es difusión, y eso yo lo admito, es una debilidad del INIAF, ¿ya? Yo no voy a echar la culpa a gestiones anteriores, pero en esta gestión y por mandato de nuestro presidente Luis Arce, tenemos que mostrar lo que hicimos con el INIAF. La población y los productores desconocen de todo lo que hemos generado, ¿ya? No solamente en estos granos de importancia, hemos trabajado también en maíz, se ha liberado en hace unos 3 meses, otras 2 líneas de maíz, ¿ya? Entonces estamos en eso, estamos en generar nuevas variedades, trabajar en mejora genética, ¿ya? Y ofrecer al productor variedades de alto rendimiento y además que sean buenos en el consumo. Qué bueno. Entonces, esta socialización es muy importante. ¿Y cómo los municipios pueden acceder a esta información, acercarse a las oficinas? ¿Cuál es el protocolo para que le expliquemos en sencillo a la población, director? Bien, nosotros tenemos regionales en cada departamento, INIAF departamental en todos los departamentos, y ahí se pueden hacer las consultas y se puede hacer las solicitudes de la demanda si necesitan una semilla. En lo que concierne a semilla de hortalizas, tenemos el Centro de Investigaciones CIPE, ¿ya? Sin embargo, a cualquiera de las departamentales se puede acudir, ¿ya? Y pedir información, ¿no? Les van a proporcionar información. Y nosotros en la Dirección Nacional acá también estamos dispuestos a viabilizar. Si es que hubiera una alta demanda, necesariamente tenemos que acudir a semilleristas, a terceros para garantizar esa cantidad de semilla, ¿no? Pero lo que vale la pena indicar es que tenemos variedades ya trabajadas. O sea, una semilla de una variedad, por ejemplo, está la Genecherú, su descendencia sigue manteniendo la misma calidad hasta que se vaya segregando, ¿no? Por lo menos unos 6, 10 cosechas va a garantizar esa semilla. Y después se vuelve a comprar la semilla, digamos, ¿no? Lo que nosotros hacemos como INIAF es garantizar la semilla, ¿ya? Y que el productor lo siga utilizando como lo hacían antes, ¿verdad? ¿Ya? Y una vez que se vuelve a degenerar, nos puede volver a comprar.
¿no? Entonces, el trabajo que hacemos es desde limpieza varietal, mejora genética por selección y cruzamiento. Entonces, lo que estamos mostrando son variedades que son de alta productividad. Vaya, usted que es productor, usted que tal vez está en algún municipio, nos está escuchando a través de la radio, produce papa, arroz, trigo u otras variedades, vaya, consulte en las departamentales para que pueda tener estas mejoras, incluso en producción y en cantidad. Director, le agradezco por el tiempo, muchas gracias por visitarnos, espero que no sea la primera y última vez, porque esta difusión del INIAF es muy importante para garantizar la soberanía alimentaria y que ayuda muy bien esto en el tema de la especulación incluso de precios que hemos y estamos viviendo. Gracias, director. Muchas gracias, Marcelo, y saludar de nuevo a toda la población que sigue al programa en esta mañana de la red Patria Nueva. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, y es un gusto poder presentar a Martín Moreira, analista economista, y vamos a hablar de los temas de coyuntura principalmente en el ámbito económico. Martín, a ver, en esta semana hemos tenido esta situación de la Asamblea Legislativa Plurinacional con otra vez su boicot económico. Los evistas se unieron otra vez con los camachistas, mesistas, para decirle no al progreso, no a las obras, no a la inyección de dólares y seguir asfixiando la economía boliviana. Martín, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás, querido hermano? Un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando. En primer lugar, creo que hay que decir que la semana que nos ha dejado 3 noticias así, 4 noticias muy buenas, 3 noticias muy buenas y una muy mala, ¿no? Que ya la anticipaste. La primera, vamos a empezar por las cosas buenas. La primera es que el Ministerio de Economía con los empresarios han logrado cesar 2 temas importantes para la sociedad. El primero es el 0 arancel para el tema de farmacéutico, para el tema de medicamentos. Esto es algo muy bueno, ¿por qué? Porque cuando entran los insumos más baratos, con menor costo, por ende los distintos medicamentos para distintos tipos de dolencia van a tener una reducción de precio. Entonces se va a ir nivelando al costo que estaban. Esto va a durar hasta el 31 de septiembre, hasta que se regularice el tema de los dólares. Estas iniciativas son iniciativas de una mirada de construcción, de una mirada pensando en el país, pensando en que Bolivia tiene y puede generar condiciones de crecimiento con el aporte y el trabajo conjunto. La otra buena, dentro de estas medidas también está la ventanilla única para el comercio exterior. ¿Qué quiere decir esta ventanilla única para el comercio exterior? Quiere decir que toda la tramitología de todas las instituciones se va a reducir en una sola ventanilla. O sea que cuando un exportador quiera sacar, por ejemplo, queramos exportar cebollas, cuando hemos tenido sobreproducción de cebollas, el productor va a ir con sus papeles y en esa ventana le van a sellar aduana, le van a sellar comercio CNAVEC, todos los controles en una sola ventana. O sea que tu tramitología, que todos los papeles que tú hacías en un montón de instituciones se va a reducir a una sola ventana. Y eso va a acelerar los procesos de exportación, porque al acelerar la tramitología, al reducir la tramitología, tú vas a poder generar mayor movimiento de comercio exterior y menos tiempo en documentación. Eso es algo excelente que se ha buscado por mucho tiempo. Recordemos que en el gobierno de Yanine Áñez han instalado una ventanilla única, pero nunca la han conectado con las otras instituciones que tienen que ver con el comercio exterior. Ahora lo que están haciendo es esta ventanilla única está en correlación con aduana, con comercio exterior, productividad, con todos los actores que tienen que ver con la productividad y el comercio exterior. Entonces, esa es la ventaja de esta, que realmente va a ayudar mucho a que las exportaciones fluyan con mayor rapidez en temas mineros, en temas agropecuarios, en temas manufactureros. Eso es algo muy interesante que está planteando ya el Estado. La segunda noticia es que hoy día se van a liberar aranceles, que el día jueves se van a liberar aranceles en el tema de agroinsumos, de insecticidas, el tema de todo lo que son insumos para la agropecuaria. Se están liberando los aranceles. El Ministerio de Economía de Santa Cruz ha dado esta muy buena noticia para el sector agropecuario y eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque el diálogo ha generado que hay una relación y una corresponsabilidad entre empresarios. Los empresarios se han comprometido a generar
mayores exportaciones para la generación de dólares. Y esto es parte del compromiso del Estado, es que ellos puedan producir mayor cantidad. Y si bajamos el tema del tema de costos en insumos, en productividad, por ejemplo, los agroinsumos, estos van a beneficiar más porque ellos van a poder adquirir agroinsumos más baratos y van a poder producir mayor cantidad. Y esto es parte de los paquetes biotecnológicos, ¿no? Después tenemos una muy mala noticia. Lastimosamente, nuevamente, este bloque opositor liberalista, encabezado por Morales, ha logrado nuevamente bloquear otro crédito. 118 millones de dólares que iban destinados a caseteras en La Paz, en Cochabamba y en Chuquisaca. Lastimosamente, todo el sector del norte de La Paz y parte del altiplano va a dejar de percibir estos recursos que era para temas medioambientales en el tema vial. Entonces estamos hablando de puentes, estamos hablando de estructuras como canaletas, estamos hablando de estructuras como arreglo de infraestructura vial, y es algo muy importante para las comunidades, es algo muy importante para las poblaciones intermedias, un crédito de estas características. Lastimosamente, hay órdenes expresas del ala vista, supongo que del señor Morales, que ha decidido bloquear todos los préstamos. ¿Y eso qué significa, queridos hermanos? Significa que está yendo en contra de las regiones, en contra de las comunidades, en contra de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no está generando progreso. Fuera de que los dólares entren o no entren, ese dinero está destinado para infraestructura. Arce se va a ir del gobierno y todos sus ministros con él. ¿Y qué nos van a dejar? Nos van a dejar falta de infraestructura por culpa de 3 o 4 diputados, senadores que no quieren hacer su trabajo. Creo que eso tenemos que cuestionarnos, hermanos, cuando vemos este tipo de noticias que entristecen a las comunidades, a las regiones, porque están jugando con la vida del pueblo, están jugando con las familias bolivianas y están jugando con el futuro de sus hijos. Martín, entonces, en este resumen son 3 noticias positivas: arancel cero en medicamentos, arancel cero en agroinsumos, y también la ventana única de comercio exterior. Y no nos queremos olvidar también de estos avances que se dan poco a poco, querido Martín. Al respecto de esta ventanilla única de comercio exterior, se intentó en el gobierno de Yanine Áñez y no tuvo éxito. Lo que pasa es que esta ventanilla de comercio exterior ha arrancado de mucho antes. Una de las mejores presidentas, o para mí uno de los mejores funcionarios en el tema aduanero ha sido Marlene Ardaya. Siempre lo voy a decir, ha sido muy competente, ha sacado la aduana desde donde estaba, ¿no? Era muy lenta, muy ineficiente, pero la aduana con Marlene Ardaya en todos los años que ha tenido, casi 8 años de gestión, ha logrado sacar una aduana muy pro. Ella ha sido la primera en plantear la ventanilla única. Uh-huh. Se le estaba por realizar, lastimosamente, la tosudez de Morales y el golpe de Estado ha cortado este proceso. Entró Willy Sojo, el ministro de Comercio Exterior de ese entonces, del ministro de Áñez. Uh-huh. Él instaló la ventanilla única, pero lo hizo ineficientemente. ¿Cómo te digo ineficientemente? Hizo el decreto de la ventanilla única, pero no conectó a los actores, no conectó a la aduana, no conectó al Ministerio de Comercio Exterior, no pudo conectar con los distintos administradores de productividad, Cenavex y otros que tienen que ver con el tema de certificaciones alimentarias, certificaciones de iniquidad. No logró conectar con todos ellos, entonces solo fue un saludo a la bandera. Fue la ventana única que no tenía participación de nadie trabajaba ahí adentro, o sea, era un decreto vacío. Entonces este decreto se lo abolió el 2020 cuando entró Arce, uh-huh. porque era una ventanilla única que era ineficiente y estaba mal planteada. Este proceso tomó unos 3 años porque se tuvo que reconstruir todo lo que se había destrozado en el gobierno de Áñez para llegar a este momento. Y justo en los planteamientos de los empresarios surge nuevamente crear la ventanilla única, que es una opción muy real, muy eficiente para reducir todo lo que es la tramitología. Entonces, ahora el gobierno agarra a todos los actores, agarra a la aduana, a inocuidad, al tema de certificaciones alimenticias, medioambientales,
a todos ellos y los pone dentro de esta ventana por un decreto. Ujú. O sea, agarra ya todas las instituciones con el decreto y los pone dentro de esta ventanilla única. Ahora les dice a estas instituciones que hagan una normativa, que la van a hacer hasta la siguiente semana. Y con esta normativa ya los exportadores van a poder poner sus papeles y todo. Digamos que tú tienes un canal verde. Cuando tienes un canal verde en aduana, este producto que tú estás exportando pasa a la frontera sin ninguna revisión, se podría decir, porque es un producto que sí tiene un canal verde y cuando tú tu exportador cumples con toda la tramitología, con todos los papeles, con todo tu producto, con todo lo que tienes que cumplir como productor, tienes canal verde. Ya. Normalmente por ejemplo, en minerales, normalmente sí se pone un canal amarillo. En canal amarillo necesitas revisión, porque a veces hay algunas empresas mineras que han podido meter, en vez de estaban sacando antimonio y estaban sacando oro, mitad de oro, digamos. Entonces, son canales amarillos que necesariamente necesitan una revisión. Y el canal rojo son canales que van a ser desmontados totalmente la carga, revisados de principio a fin para que salga el producto. Ya. Esos son temas de narcotráfico. Entonces, pero esta ventanilla única va a acelerar. Entonces, cuando tú vas a la ventanilla, muestras papeles, no, tu producto es amarillo, andate a la oficina de acá, te van a revisar y todo va a estar en un solo lugar. Antes tú tenías que ir a aduana, a comercio exterior y a recoger un montón de papeles por un montón de instituciones. Ujú. Pero ahora solo se resume en una sola ventanilla y eso es una ventaja para los hermanos productores, para los empresarios, manufactureros, mineros. Qué bueno, qué importante esta situación de decretos supremos de la ventanilla única, porque uno escuchaba, pero ahora se entiende el porqué y el cómo funciona para nuestros exportadores. Muy bien, Martín, cerrando esta semana del mes de agosto, mes patrio, se lanzaron los datos poblacionales, porque los datos del censo tienen todavía su tiempo de procesamiento, pero el más importante, el que se ha requerido, es de población, ¿no? Hemos alcanzado los 11.312.620 habitantes para nuestro país y el departamento con mayor población es Santa Cruz, le sigue La Paz y cierra ese tercer lugar con Cochabamba con la cantidad de habitantes. ¿Cuál es el análisis? Se ve una tendencia de ciudades metropolitanas, dejando quizá un poco atrás, según de forma preliminar esta lectura, de que la población boliviana estaría concentrada en ciudades capitales. ¿Cuál es tu lectura, Martín, al respecto de estos datos? Que te los paso para no tener falla en los números, con la cantidad de habitantes que tenemos en los 9 departamentos y en los 3 países y en los 3 departamentos capitales, Martín. En primer lugar, creo que hay que resaltar el trabajo del INE, ¿no? El INE ha contratado cerca de 11.300 personas en todo este proceso. Es muy interesante la cantidad de trabajadores que ha tenido el INE para realizar un trabajo excelente, limpio. Un trabajo eficiente. Se ha realizado primero un montón de pruebas, se ha hecho una cartografía nueva, que eso significa que le da una valoración a este trabajo. No se ha utilizado una cartografía antigua, se ha cambiado, se ha hecho un levantamiento cartográfico de todo el país. Eso significan datos frescos para inversión, para temas de servicio, para temas de turismo. Es muy interesante esta cartografía que también va a entrar ya en circulación a nivel nacional para las distintas empresas. También el mismo INE ha contratado servicios de altísima calidad en tecnología, una tecnología que nunca se había visto en el país, ahora se la ha utilizado para hacer precisamente este levantamiento demográfico que ha tenido el país. Entonces estamos hablando de un proceso eficiente, con altísima tecnología, con una cartografía buena y con la cantidad necesaria de gente. Estamos hablando de 11.300 trabajadores. ¿Esto qué significa? Que ha habido un trabajo muy serio sobre el tema y todo bajo la mirada de organismos internacionales. La ONU estaba presente a través de el UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, estaba presente por el Fondo de Población de Naciones Unidas, perdón, el CELADE, y también estaban presentes FONPLATA, Banco Mundial, estaba presente la CELAC, y también estaba presente algunas instituciones que tienen que ver con el tema de registro de
con el registro y monitoreo demográfico en Latinoamérica. Entonces, con todos estos organismos internacionales que han dado un ok y un visto bueno y han calificado de un proceso censal excelente al país, entonces estamos hablando de que el gobierno, que el Estado boliviano ha logrado concretar algo que tenía que ser fuera de colores políticos, fuera de líneas ideológicas y marcar una línea de que Bolivia crece cuando se trabaja en conjunto. Creo que eso es muy interesante lo que se plantea. Y esta claridad da certidumbre a todos los departamentos de que las cosas se han manejado con toda la transparencia posible. El primer departamento, como tú muy bien lo has dicho, es Santa Cruz, 3.115.386 habitantes. La Paz está con 3.022.000 habitantes. Cochabamba con 2.005.000 habitantes. Potosí con 856.000 habitantes. Chuquisaca con 600.000 habitantes. Oruro con 570.000 habitantes. Tarija con 534.000 habitantes. Beni con 477.000 habitantes y Pando con 130.000 habitantes. Si vemos los datos específicamente y cuando haces el análisis, todos los departamentos han subido de población. Algunos menos, pero la mayoría. Por ejemplo, Cobija estaba en 112.000 habitantes, ahora está en 130.000 habitantes. Entonces ha habido un incremento interesante en todos los departamentos, pero lo que se denota es que ha habido mucha migración a las ciudades, ¿no? El área urbana ha crecido tanto que se ha conectado ya con ciudades intermedias. Hay un caso concreto como es Sacaba, en Cochabamba, que prácticamente es el municipio o ciudad intermedia con mayor cantidad de habitantes de Bolivia. Entonces, se ha unido a Cochabamba, pero tiene la mayor cantidad de habitantes. Es muy interesante esta ciudad intermedia. O Guarnes y Montero, que prácticamente ya están unidos, ¿no? El máximo crecimiento de unión es en el municipio de Cotoca. Vemos que el crecimiento por Pampa de la Isla y todo lo que es este crecimiento a través de la carretera de Cotoca se ha llenado de condominios y ha unido prácticamente, ha anexado la ciudad a Cotoca. Entonces, ya es parte de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, hay fenómenos como estos. Algo que yo quiero resaltar es que este trabajo es un trabajo muy transparente y cuando el presidente del INE, él menciona y es muy, muy taxativo en esto que dice, si alguna gobernación o alcaldía necesita verificar los datos, no duden en solicitarlo, todos los datos están puestos y las papeletas marcadas están puestas para que sean revisadas por sus comisiones que tengan representantes para ver cómo se ha manejado el proceso censal. Creo que eso es muy interesante, pero también hay un aval internacional. ¿A qué me refiero con el aval internacional? A que estos organismos internacionales que les he mencionado han revisado y han visto a través de técnicos, de gente entendida en temas censales, todo el proceso, desde la llamada hasta la finalización. Todavía no ha finalizado, pero van a estar hasta la finalización del censo. Estamos hablando que todo el proceso es revisado por organismos internacionales, por universidades y por algunos centros estadísticos especializados. Entonces estamos hablando de un proceso democrático que no se iguala a lo del 2012. O sea, estamos hablando de que este proceso democrático, este proceso censal de demografía que se lleva en el país, tiene mucho, mucho que ver con el tema de una responsabilidad social y de hacer patria. Ahora, en el tema de la redistribución de recursos, hay los recursos que son para la redistribución y hay los de coparticipación. En los recursos de la redistribución, del universo del 100%, se va a calcular el porcentaje. Esto dicta la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, si Santa Cruz tenía el 20% de la población, en un ejemplo, ahora ha crecido al 25%, recibirá de los recursos el 25% del dinero, ¿no? de la cantidad de recursos para la redistribución, el 25%. Pero aquí hay que hacer una excepción. Por ejemplo, el tema de salarios para magisterio y salud no se les entrega a los municipios, porque esa es una competencia específicamente del Estado.
Entonces esta competencia, ese dinero se queda con el Estado para ser erogado y el Estado por eso mismo tiene la capacidad de aumentar cantidad de ítems cada año, porque si no hubiera eso, los municipios no podrían aumentar ítems, pero como el Estado tiene la tuición y la competencia, puede aumentar ítems en estos puntos, que son casos muy puntuales, el tema de magisterio y salud, porque son vitales para el funcionamiento de la sociedad. Hay dos temas en el tema de la coparticipación. Uno, que es las de distribución, que son los recursos de distribución, y otros que son por competencia. La mayoría de las competencias, por eso dicen que el Estado maneja mucha parte de este dinero, de estas competencias le pertenecen competencias específicamente al Estado. ¿Qué estamos hablando? Inversión en infraestructura, inversión en productividad, inversión en generación de empleo, inversión en el tema del pago de salarios a instituciones como el magisterio, como salud, policías, militares, el tema de seguridad ciudadana. Son competencias que le tocan al gobierno. Y hay otras competencias que sí les tocan a las gobernaciones y hay otras competencias que les tocan a las alcaldías. Entonces tenemos que decir que es la forma de distribución, que del total de lo que se va a distribuir, de ese total, de ese universo del 100%, depende de la cantidad de habitantes que hayas sacado, cuánto hayas crecido, te va a llegar tus recursos. Pero se tiene que decir que de esos recursos se queda un monto dentro del Estado que son específicamente para sueldos y salarios de agentes públicos como magisterio, salud, seguridad y entre otros. Bueno, eso es importante, Martín, porque ya han salido algunas voces hablando al respecto de algunos números completamente elevados e inflados, principalmente en Santa Cruz de la Sierra, y es lamentablemente. El mensaje que ha mandado el presidente Martín ha sido no politizar estos datos, no politizar, utilizarlos de forma adecuada, planear para la población, no sé, en servicios, en poder llegar con internet, escuelas, centros de salud, pero ha pedido de que no se politicen estos números, estas cifras que son altamente estandarizados a nivel internacional y que no pueda caer en ese saco roto de discusión por algunos actores políticos. Lastimosamente, días antes de que el INE dé los resultados, ya habían voces de políticos trasnochados, alejados de la realidad, que decían que Santa Cruz iba a llegar a 4 millones de habitantes. Y ya decían, si no llega a 4 millones de habitantes, ha pasado algo. Y es muy interesante lo que dice el señor Arandia, el presidente del INE, que dice, si quieren verificar los datos, las puertas están abiertas, están las papeletas originales, y está todo el sistema de computación a su servicio, para que ustedes vengan con la gente que quieran y revisen el proceso que se está llevando adelante en el censo. Y ahí dentro, por eso te decía que había universidades. Entonces, cuando tú empiezas a generar este tipo de rumores, es que son especulaciones mal infundadas, tratando de generar inestabilidad en el país y tratando de manchar un proceso que ha sido totalmente transparente. Un proceso que ha sido llevado con la máxima transparencia, mostrando cada paso. Si tú ves la cantidad de notas de prensa que se han hecho, se han llegado a 450 notas de prensa. La cantidad de conferencias de prensa, 312 en conferencias de prensa, mostrando todo el proceso punto por punto de qué significa el censo y en qué nos va a beneficiar. También incluso antes del censo, estamos hablando en la previa del censo, cuando se estaba haciendo la cartografía, el INE dijo textual, los departamentos que puedan tener migración en contra, tienen que empezar campañas educativas a la gente para que concienticen a la gente en quedarse donde ellos viven. Y el INE incluso sacó esa campaña muy fuerte. Pero hemos visto, por ejemplo, el departamento de Santa Cruz tuvo una migración en contra muy fuerte. Mucha gente se tornó a sus lugares de origen. Por ejemplo, en Santa Cruz hay mucha migración de chuquisaqueños. Hay altísima. Estamos hablando de todos los departamentos de Bolivia, la más alta migración es de chuquisaqueños a Santa Cruz. Entonces, cuando ha pasado lo del censo, ha habido mucho viaje a Chuquisaca, muchos chuquisaqueños se tornaron. Entonces, eso les restó lastimosamente población a un departamento donde vive mucha gente, pero lastimosamente no la siente suya. Y yo te voy a decir una cosa ahí, y esta es mi opinión personal, es
que cuando en un lugar no te sientes solo es que no te sientes tú y que no lo sientes suyo aunque vivas ahí, es que realmente no lo sientes. Y es algo muy complejo lo que pasa en temas sociales y psicosociales dentro del departamento de Santa Cruz y de otros departamentos, ¿no? Y esto es un tema ya de idiosincrasia de la sociedad. Por ejemplo, en el Alto, si tú ves las 20 provincias han crecido bastante. O sea, ha habido un crecimiento en las 20 provincias muy interesante y el Alto. ¿Y eso por qué? Porque ellos creo que asumen esa su identidad. Y es una tendencia social. La mayoría, una parte vivirá en el Alto, pero ellos se asumen de la provincia y regresan a sus raíces. Entonces es una cuestión social y es algo que hay que comprender también, pero lastimosamente los departamentos quedan perjudicados. La Paz no tanto porque se han ido a sus 20 provincias y ha estado tranquilo. En el caso de Santa Cruz, muy concretamente, han emigrado a otros departamentos. Se han ido a otros departamentos la gente para ser censado y volver, lastimosamente el departamento va a percibir menos recursos y van a regresar esas personas a vivir ahí, y eso es algo complejo. Muy bien, muy bien. Es la primera lectura que tenemos al respecto de los datos del Censo de Población y Vivienda y sobre todo las noticias económicas que se han dado a lo largo de esta última semana del mes de agosto y ya saludando el mes de septiembre. Martín, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por venir. Siempre un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, estoy muy contento de estar en el programa y realmente creo que estos programas se tienen que seguir haciendo porque son programas que llegan a las comunidades y a las ciudades intermedias. Muy agradecido y un saludo, que tengan un excelente fin de semana. Agradecemos también a nuestros otros panelistas, al director Winston Martínez, director del INIAF, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, y también a la senadora Ana María Castillo, que nos han acompañado en esta jornada. Los datos, las entrevistas están todas posteadas en nuestras redes sociales. RPO Bolivia nos encuentra con ese nombre para poder tener el reprise de este programa y escucharlo a partir de las 8:30 a través de la 91.9 y también 94.3 en Red Patria Nueva. Han sido muy amables por su atención. Nos reencontramos ya la próxima semana junto a Rubén Chuquimia en el programa Dialogando con el Pueblo. Han sido muy amables. Mi nombre es Marcelo González. Tengan un excelente resto de jornada. Permiso. Dialogando con el Pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.